¿Quieres aprender a hacer animación 2D en Clip Studio Paint, agregando expresiones a tus personajes? En este video te muestro todo el proceso paso a paso para que tú también lo puedas lograr. Vamos a Archivo, Nuevo, a crear un proyecto. La primera opción es la opción de ilustración. Y en el nombre del archivo le cambiamos el nombre y en las medidas va a ser de 4000 por 4000 y en resolución en 350. Todo lo demás como se ve en pantalla, color de papel, y si queremos podemos grabar el timelapse. Le damos a aceptar y hemos creado el proyecto. La capa rasterizada que viene creada por defecto le cambiamos el nombre a Sketch. Y una vez hemos finalizado, en el botón guardar que se encuentra en la parte superior, le damos a ese botón y guardamos el proyecto. Para dibujar vamos a elegir la herramienta lápiz. Y acá, como pueden ver en la interfaz de Clip Studio, podemos ampliar las ventanas para tener más espacio. Pero lo mejor es ir al botón de Clip Studio al cambiar al modo sencillo. El modo sencillo es ideal para dibujar. Como pueden ver, tenemos las mismas herramientas y los mismos pinceles. Acá tenemos las capas que podemos ocultar este panel. Y acá, como pueden ver, vamos a elegir la misma capa que creamos anteriormente, que venía creada por defecto, y comenzamos a dibujar a la chica que vamos a animar. Hemos finalizado con el dibujo. Este va a ser la guía para posteriormente animar a la chica. Vamos a crear una nueva capa en la parte superior con esta opción. Y esta nueva capa es en donde vamos a hacer la línea de la chica. Seleccionamos la capa Sketch y le vamos a bajar la opacidad al valor que ustedes quieran. Puede ser 50 o 60, según el pincel que ustedes hayan utilizado y cuánto hayan dibujado su personaje. Volvemos a seleccionar la capa superior y en esta ocasión vamos a cambiar de la herramienta lápiz a la herramienta de la plumilla con G real. Y si entramos a las propiedades, es importante tener la estabilización en 100. En mi caso me gusta tenerla siempre en 100 para que los trazos queden perfectos. Y comenzamos a hacer la línea de la chica. Como pueden ver, va tomando forma y es un estilo un poco al estilo de los años 90. Ahí tenemos la línea de la chica. Podemos cambiar el segundo color. Por ejemplo, yo voy a ir seleccionando algunos colores y voy a crear una nueva capa rasterizado por sobre la capa que se encuentra en la capa del sketch, porque aquí es importante crear la línea de sombra. Vamos a crear esa nueva capa y elegimos un color magenta y hacemos la línea de sombra de la chica. Como pueden ver, ahí lo tenemos. El siguiente paso entonces sería agregar color a la chica. Entonces, sobre la capa del sketch, acá como pueden ver la seleccionamos, la capa sketch, y vamos a crear una nueva capa rasterizado. Y en esta nueva capa vamos a ir agregando el color. Si queremos también podemos desactivar la capa del sketch. La seleccionamos y como pueden ver tenemos la opción de ocultar capa para que los trazos no sean visibles. Entonces volvemos a seleccionar la capa del color. Vamos a ir cambiando los colores y vamos a ir pintando con la herramienta relleno, que se encuentra también en el modo sencillo. Una herramienta muy útil que nos va a permitir pintar de una manera muy rápida. La seleccionamos, la herramienta relleno, y acá como pueden ver, podemos ver las opciones. Muy importante tener activado referir a otras capas y escalado de área. Muy importante tener activadas esas opciones. Una vez tenemos eso listo, vamos a seleccionar la capa de la línea de sombra y la vamos a ocultar por el momento, porque en esta nueva capa vamos a pintar el color base de la chica. Entonces, como les decía, en base a un solo clic vamos a ir pintando el relleno de la chica. Podemos seleccionar los colores de acá o también en la rueda de color. Tenemos varias opciones para poder ir seleccionando el color que nosotros queramos para agregar color a la chica. Tenemos por ejemplo este color piel. Vamos a ir pintando el color de la chica. Ahí tenemos el color base. Como pueden ver, está bastante bien el diseño. Volvemos a hacer visible la línea de sombra, ahí lo tenemos. Y si queremos podemos también ocultar la capa del color, sin antes crear una nueva capa rasterizado. Y ahora sí, como les decía, vamos a ocultar la capa del color base, ya que solamente vamos a pintar la sombra en esta nueva capa. Entonces vamos a ir rellenando de color la sombra de la chica. Como pueden ver, este es el resultado. Una vez hemos finalizado, volvemos a hacer visible la capa de el color base y vamos a desactivar
la capa de la línea de sombra. Y es así como hemos diseñado a nuestra chica, que posteriormente vamos a animar. Por último, no olviden guardar su avance. En la parte superior se encuentra el botón guardar. Y por último vamos a volver a la interfaz normal de Clip Studio, llamada modo estudio. En los 3 botones cambiar al modo estudio. Vamos al menú Ventana, Subpista, activamos este panel y lo que vamos a hacer ahora es tomarlo y posicionarlo en la parte izquierda. Y en la parte inferior de este panel tenemos la carpeta de importar. Seleccionamos el archivo del diseño de la chica para tenerlo siempre a la vista para poder animar. Ahora crearemos el proyecto de animación. Vamos a ir a Archivo, Nuevo. En nombre del archivo le cambiamos el nombre. Y en las medidas va a ser tal cual como lo fue el proyecto del diseño de la chica. A diferencia que vamos a activar crear ilustración en movimiento. El número de cells lo dejamos en 24 y en tasa de fotogramas muy importante dejarlo en 8. Ahí lo tenemos y le damos a aceptar. Y esta carpeta que se crea por defecto la eliminamos porque vamos a crear una nueva. Guardamos el proyecto en la carpeta que nosotros queramos. Vamos a Ventana, Línea de tiempo. Y activamos la línea de tiempo. Esta opción es sumamente útil para animar. Creamos una nueva carpeta de animación de nombre Animación. Y a diferencia, como se hace usualmente, que es crear un cel de animación en la línea de tiempo, lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta de capas en el panel de capas. Se los voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, en el panel de capas tenemos la siguiente opción, nueva carpeta de capas. Y a esta nueva carpeta de capas le vamos a crear diferentes tipos de capas, ya sea rasterizado o capas vectoriales, que son las siguientes. Y para dibujar vamos a elegir la herramienta Sketch o el lápiz para comenzar con el boceto de la animación. El primer dibujo va a ser exactamente igual al diseño original de la chica. Va a ser esta pose. Por lo tanto, el primer dibujo va a ser bastante sencillo de hacer porque ya lo hicimos anteriormente. Ahora, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre a este dibujo a 1K y vamos a ir al fotograma 12 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre y como pueden ver, mantiene las mismas capas que creamos anteriormente. Si queremos, podemos activar el papel cebolla para hacer el siguiente dibujo clave de nuestra animación. En este dibujo, la expresión de la chica se va a ver que está muy contenta o muy animada. Ahí lo tenemos. Y vamos ahora a desactivar el papel cebolla. Tenemos los 2 dibujos principales y vamos a hacer un último dibujo principal para nuestra animación. Para ello entonces podemos avanzar en la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma 16 y creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 16K, que es Key, a eso corresponde la letra K, y vamos a activar el papel cebolla para hacer este nuevo dibujo. Recuerden que siempre vamos a ir seleccionando la capa Sketch para hacer el boceto de nuestra animación. Aquí tenemos una pose bastante genial de la chica. Como pueden ver, tenemos los dibujos principales. Vamos ahora al dibujo 10 a crear un nuevo cel de animación y este va a ser el breakdown. Lo llamamos 10B. Entonces vamos a hacer este dibujo que es el breakdown y como pueden ver, guiándonos por el dibujo anterior y posterior, se va haciendo este dibujo mucho más fácil de hacer. Vamos al fotograma 11, creamos un nuevo cel de animación, siempre en las capas Sketch, y vamos a activar el papel cebolla para hacer el in-between de esta animación. Por ejemplo, esta pose es muy importante para el movimiento de la chica. Como pueden ver, así está quedando el movimiento. Vamos al fotograma 14, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa Sketch y hacemos este nuevo dibujo que también va a ser un in-between. Entonces este nuevo dibujo, como pueden ver, va a ayudar a suavizar el movimiento final de la chica. Agregando los detalles, fíjense que queda realmente genial. Por último, si queremos, podemos agregar un último dibujo para suavizar aún más el movimiento de la chica. En el fotograma 15, creamos un nuevo cel de animación y hacemos este último dibujo de la animación. Como pueden ver, va a ayudar a suavizar el movimiento final de la chica. Y por último, podemos agregar los últimos detalles que son la sombra de la animación. Ahora vamos a ver una previsualización de nuestra animación. Activamos play en la línea de tiempo y como pueden ver
esta es la animación que hemos logrado hasta el momento. Como pueden ver, se ve genial. En el panel de capas, seleccionada la capa Sketch, activamos cambiar color de capa, que cambia esta capa a un color azulado. Y seleccionamos la capa de la línea, que es una capa vectorial, y vamos a elegir la herramienta plumilla. En su herramienta puede ser la que ustedes quieran. A mí me gusta la pluma G real. Acá en estabilización es muy importante dejarla en el valor que ustedes quieran. A mí me gusta dejarlo en 100 para que los trazos queden perfectos. Otra opción sumamente útil en Clip Studio Paint es cortar los trazos. Seleccionamos la herramienta de la goma y tenemos goma vector, y como pueden ver, corta los trazos que vamos a ir haciendo, lo cual es sumamente útil al momento de hacer la limpieza de la animación. Ahí tenemos el primer dibujo totalmente limpio, a excepción de los ojos, porque es lo que vamos a hacer más adelante. Seleccionamos la capa línea sombra, cambiamos a un color que puede ser morado o rosado, y vamos a ir haciendo la limpieza de cada uno de los dibujos, tanto en la capa línea como en la capa línea de sombra. Ahora vamos con la animación de los ojos. Vamos a crear una nueva carpeta de animación en la línea de tiempo, le cambiamos el nombre y vamos a hacer el mismo proceso. Creamos una carpeta de capas y diferentes capas dentro de este dibujo. Y vamos a hacer la limpieza de los ojos abiertos. Y esta animación va a durar 9 fotogramas. Ahí lo tenemos, va a ser solamente para la pose inicial de la animación. Vamos al fotograma 4, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 4 y vamos a dibujar los ojos cerrados para comenzar con el pestañeo de la chica. Recuerden activar la herramienta el papel cebolla para ver el dibujo anterior. Creamos un nuevo cel de animación en el fotograma 6 y en el fotograma 7 con la opción especificar cells vamos a llamar al dibujo 1 y hacemos el dibujo también en su parte media. Tenemos 3 dibujos: los ojos abiertos, los ojos cerrados y los ojos semiabiertos. Por último, vamos a desactivar la capa Sketch de cada uno de los dibujos de la animación para ver una previsualización de la animación totalmente limpia. Y el resultado es genial. Ahora vamos con el proceso del color de nuestra animación. Seleccionamos la capa color del último dibujo de la animación y elegimos la opción relleno. En subherramienta referir a otras capas, escalado de área en 10. Y vamos a ir seleccionando los colores para la chica. Como pueden ver, también desactivamos la línea de sombra para que no nos moleste al momento de pintar esta primera fase del color, que es el color base. Vamos a ir tomando los colores del diseño de la chica que creamos desde un inicio para que sea todo mucho más sencillo de hacer. Ahora activamos la capa de la línea de sombra y activamos la capa sombra, que es donde vamos a agregar obviamente la sombra de la chica. Como pueden ver, esto va tomando forma y la chica a todo color se ve realmente genial. Y esta pose me encanta. Entonces vamos a ir avanzando con cada uno de los dibujos de la animación de la misma manera. Vamos a ir pintando primero el color base y luego el color de la sombra de la chica, tomando los colores de la ventana subvista. Esa fue la idea de hacer el diseño de la chica desde un inicio. Y por último, con el primer dibujo de la animación va a ser un poco diferente, ya que la animación de los ojos está en otra carpeta de animación. Entonces lo que vamos a hacer es primero pintar solamente el cuerpo de la chica, que es la pose número 1. Entonces, como lo hicimos anteriormente, vamos a ir pintando primero el color base y luego el color de la sombra de la chica. De esta manera, bastante sencillo de hacer. Ahora vamos a activar la animación de los ojos. Vamos a ir al primer dibujo de esta animación. Vamos a ir pintando de la misma manera el color de los ojos abiertos de la chica. Como pueden ver, va a ser de esta forma, bastante similar a lo que hemos hecho anteriormente. Lo otro que me gustaría comentar es que no siempre va a ser necesario pintar con la herramienta relleno. Muchas veces vamos a tener que pintar con la herramienta plumilla o con la herramienta del pincel. Como más ustedes se sientan cómodos a la hora de agregar el color a su animación. Por último, vamos a agregar los detalles finales del color de la sombra de la chica, ya que como pueden ver, si avanzamos en la línea de tiempo, cuando la chica cierra sus ojos, nos falta por rellenar de color. Entonces ahora, como les decía anteriormente, es el momento de ir pintando esos pequeños detalles que nos van a quedar en la animación. Para ello no hay que complicarse mucho, simplemente con la herramienta plumilla podemos ir
pintando esas zonas que faltan por pintar. Y además es mucho más controlable que la herramienta del relleno. Entonces ahí tenemos esa zona de color y como pueden ver ya tenemos lista la animación de la chica a todo color. Y por último vamos a desactivar la capa línea de sombra de toda la animación, tanto de la animación de los ojos como la animación del movimiento de la chica, para solamente ver la animación a todo color sin ningún detalle extra que no necesitemos que sea visible. Ahí entonces tenemos la animación a todo color y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ver una previsualización del resultado final de la animación que hemos realizado en este tutorial. Activamos Play en la línea de tiempo para ver la previsualización de nuestra animación a todo color y el resultado es genial. Vamos a Archivo, Exportar animación, película. Le ponemos un nombre y las medidas tal cual y en 24 fotogramas por segundo. Le damos a aceptar y se exporta nuestra animación como video. Esta es la animación que hemos logrado realizar en este tutorial. Como pueden ver, el resultado es realmente genial. Aprendimos todo el proceso para hacer esta animación. Los invito a ver este video en donde también pueden seguir aprendiendo más sobre animación 2D y Clip Studio Paint. Nos vemos en el siguiente video.